Buenos días, familia. Agradecemos que nos dejes entrar a tu hogar por este medio. Agradecemos que tengas el interés de escuchar las cápsulas pastorales que como equipo tenemos. Y el día de hoy queremos prácticamente concluir nuestra participación en este tema de la misión de Dios. Y quiero hacerlo por medio de esta pregunta que creo que sin duda debe también causarnos curiosidad, llamarnos atención, impactarnos a cada uno de nosotros, debido a que aunque la obra misionera aún podemos verla entre nuestros días, simplemente es algo así como una teoría, porque en la práctica muy pocos quieren realmente hacerlo. Y aunque hay obras misioneras, ¿verdad? O agencias misioneras que están en función o haciendo esta labor, la iglesia precisamente no lo está haciendo. Y es ahí donde quiero sin duda hablar en esta mañana. Y quiero sobre todo pues tratar de poder contestar a esta pregunta: ¿por qué un trabajo misionero o misionológico dentro de la vida de la iglesia? Y sin duda quiero mencionar estas palabras: la ubicación de la iglesia debe estar siempre en la frontera del mundo geográfico, espiritual e intelectual. El empuje y rumbo de Cristo y de su iglesia es adelante, no hacia atrás, lógicamente. Y la iglesia debe estar puesta ahí para hacer esa función. Sin duda podemos ver a través de las escrituras, y como se dijo en charlas anteriores, Dios es un Dios misionero, y que sin duda Él capacita y envía a los patriarcas, envía a los profetas, envía al mismo Señor Jesucristo, a su mismo Hijo, y el Señor Jesucristo ahora envía a la iglesia precisamente. Y es aquí, en esta última parte, donde quisiera que pensemos y reflexionemos qué está haciendo la iglesia local, o también qué está haciendo la iglesia visible precisamente ante esta encomienda, ante esta labor que sin duda ha sido empolvada y olvidada por muchas iglesias en medio de todo esto. De tal manera que nosotros tenemos que reflexionar ante tal aspecto. La iglesia no quiere salir, la iglesia quiere estar encerrado, la iglesia quiere enfrascarse dentro de cuatro paredes, cuando nuestro verdadero servicio es afuera. Ya lo dijo el escocés Juan A. Mackay cuando expresaba precisamente aquellas palabras: el mundo es el escenario de la gloria de Dios. Y estas palabras que Mackay dijo, sin duda ya las había dicho Juan Calvino también. Y esto es algo que debe empezar a llamarnos la atención a cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Porque la obra misionológica, la misión de Dios, no se va a hacer dentro de cuatro paredes, sino se va a hacer afuera. Juan Wesley decía: el mundo es mi parroquia. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que estar haciendo precisamente esto. Una obra en la cual tiene que empezar a resurgir nuevamente. Está impregnado a través de las escrituras. Podemos mirarlo a través de cada pasaje de la misma palabra del Señor, de el gran interés y la gran preocupación. De tal manera que la iglesia, hermanos, existe, ha existido y seguirá existiendo para proclamar y promover la extensión del reino de Dios en todas las esferas de la vida y del pensamiento en el mundo habitado. Hay una gran labor, hay una gran función, mis amados hermanos. Y me llama mucho la atención porque nuestro Señor Jesucristo, cuando inicia su ministerio, allá en Mateo capítulo 4, podemos mirar que después de haber sido bautizado y ser llevado al desierto, Él inicia su ministerio.
Y en ese ministerio, lógicamente, podemos ver a un Jesús de una manera integral, entrando en función a ello. Y en Juan capítulo 17, como mirábamos el día de ayer, podemos ver que Jesús dice: así como el Padre lo había enviado, ahora Él enviaba a su iglesia y envía a su iglesia y seguirá enviando a su iglesia. ¿Por qué un trabajo misionológico? La gente está necesitada, la gente debe conocer, la gente debe saber acerca de lo que nosotros profesamos por medio de Cristo Jesús. Nosotros debemos sin duda proclamar el Evangelio, porque el mundo cada día va de mal en peor, porque el mundo cada día se está perdiendo, porque el mundo cada día se está volviendo autónomo a sí mismo y no está considerando que necesita un Salvador, que necesita un Redentor, que necesita que el Evangelio transforme sus corazones. De tal manera que la iglesia se tiene que perfilar, la iglesia tiene que mirar hacia afuera y tiene que ir pensando precisamente en esta labor, en este trabajo. Y quiero hacer mención, aunque probablemente algunos de los expositores que vienen toquen este tema, pero quiero hablar de que para hacer un trabajo misionológico se tiene que hacer un trabajo de discipulado precisamente. Se tiene que hacer un trabajo de discipulado, mis hermanos, para poder llevar a cabo esta labor. Y quisiera decir esto: el desafío al discipulado. El reino de Dios hace fuerza, irrumpe, atrae y repele al mismo tiempo. El reino de Dios sufre violencia, provoca la reacción de la maldad como el imán atrae las partículas de hierro. Así Jesucristo, el reino hecho hombre, atrajo sobre sí todas las fuerzas de la maldad que empujaron y desencadenaron toda su furia sobre él, clavándolo en la cruz. El reino de Dios se hace presente en cada una de nuestras vidas y en cada generación con el desafío ineludible del discipulado. Esto es el desafío. Lógicamente hay un costo, el costo del discipulado. Jesús advirtió a sus discípulos sobre el costo del discipulado que debe ejercerse, y podemos encontrarlo en Mateo capítulo 10, versículos 16 al 18, versículo 22 y versículo 26. Pasaje que tocamos prácticamente en los fundamentos bíblicos del Nuevo Testamento, y Jesús, al enviarlos, también les da el panorama, las circunstancias a las cuales se iban a enfrentar y se enfrentaron los discípulos. El reino de Dios hace fuerza y sufre violencia. No se puede ser discípulo en el reino sin estar dispuesto a pagar el precio del discipulado. El reino de Dios es dádiva, es esperanza, es tarea y es compromiso radical con el ser humano y con la historia. Podemos verlo ahí mismo en Mateo 10, versículos 32 y versículo 33. Pero, ¿qué es ser discípulos? Quizás te preguntes. ¿Cómo tengo que hacer discípulos? ¿Qué es eso? Para involucrarlo dentro de la obra misionero. Bueno, ser discípulos es ser seguidor, aprendiz, imitador, alguien que es bautizado e instruido, enseñado en todas las cosas que Jesús mandó y enseñó. No es superior a su maestro, pero lo que Jesús hace, el discípulo también lo hace. O sea, lo que Jesús hizo y nos dejó a través de su palabra es lo que ustedes y yo, es lo que la iglesia tiene que estar haciendo, es lo que la iglesia debe estar compartiendo al hacer obra misionera precisamente. El discípulo comparte vida, servicio, sufrimientos y muerte, al igual que su maestro. El discípulo tiene una misión y es hacer discípulos. Hacer discípulos es transferir la cosmovisión, la manera de ver, la manera realmente como la Biblia lo muestra, la ética, estilo de vida, valores de una nueva persona convertida en su nueva identidad en el reino de Dios
mis amados hermanos. Así que realmente esta tarea no debe pasar desapercibido por ti, por mí y por la iglesia en la cual tú te congregas. La obra misionera aún está y debe estar. ¿Y quiénes deben hacerlo? Ustedes y yo, y la iglesia donde nos congregamos precisamente. Por eso decíamos al inicio, ¿por qué un trabajo misionero? Porque es necesario, mis hermanos. Lo necesitamos. Debemos sin duda estar actuando en esta parte para que la iglesia del Señor pueda ir creciendo y avanzando. Y aunque, como decíamos también en su momento, no es por nosotros solamente somos instrumentos, embajadores de Cristo Jesús. Nosotros solamente somos como un puente para transmitir y trasladar esa palabra y hacer esa obra. Pero es necesario, es importante. La humanidad, el mundo entero necesita escuchar de Jesucristo, necesita escuchar del reino de Dios, por lo cual tiene que estar ahí, tiene que ser parte de nosotros esta tarea. Y yo te invito a que tú pienses y a que tú reflexiones si tú eres parte de ello, si tú estás actuando dentro de ello, si tu iglesia también está haciéndolo. Y si no es así, creo que tenemos que empezar a hacer como decía un lema de la Asamblea General, manos a la obra, y en la cual podemos encontrar también en las Escrituras, y no recuerdo si fue con Nehemías quien se dice esta expresión, pero manos a la obra, es tiempo de actuar, es tiempo de darle seguimiento a esta obra y no estancarnos, no hacernos híbridos en medio de esto, sino realmente salir adelante, como dice un canto. La iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Que esa sea nuestra función y nuestro caminar. Y que el Señor te bendiga y te deseo un fin de semana bendecido. Amén.